En el vasto escenario cósmico donde los signos del zodiaco representan arquetipos eternos que encarnan las múltiples facetas del alma humana, Tauro emerge como el guardián de la materia, del valor y de la permanencia. Su espíritu, nutrido por la Tierra y gobernado por Venus, nace con un anhelo profundo de seguridad, estabilidad, placer y belleza. Tauro no corre, no huye ni se dispersa, avanza con determinación, construye con paciencia, defiende con fiereza. Pero el universo, en su sabiduría, no permite que ningún ser habite para siempre en el confort de su elemento. Y así, a través del dolor, le enseña lo que la comodidad no puede mostrarle. La lección de Tauro se halla escrita con fuego en la tierra que tanto ama. Porque en su intento de aferrarse a lo que le brinda certeza, ya sea un amor, una rutina, una creencia o una posesión, muchas veces el toro ha tenido que ver cómo la vida le arrebata lo que creía eterno. Ha sentido cómo se desmoronan los cimientos que había edificado con esfuerzo y terquedad. Ha visto marcharse a quienes pensó que estarían siempre. Ha perdido trabajos, hogares, caminos seguros. Y en ese desgarramiento, ha conocido el sabor amargo de la impermanencia. Su dolor más profundo es el desprendimiento forzado, la ruptura con lo conocido, el terremoto que sacude sus estructuras internas. Tauro ha tenido que aprender, a menudo con lágrimas y silencios, que nada en el plano material puede ofrecerle la paz perpetua que anhela. Su evolución no se consuma acumulando, reteniendo o protegiendo, su verdadera transformación ocurre cuando, en medio del colapso, elige confiar en que la tierra fértil renace después del incendio. El universo le ha enseñado, con crudeza pero con amor, que la vida es movimiento, que la estabilidad absoluta es una ilusión, y que el apego puede convertirse en una prisión. El dolor le ha enseñado que el valor no reside en lo que posee, sino en lo que es capaz de sostener cuando todo lo demás cae. En su oscuridad, Tauro ha sido forzado a soltar lo que más amaba para descubrir que aún sin ello, sigue siendo. Ha aprendido que su identidad no está en lo que tiene, sino en lo que resiste. Que su fuerza no es solo física o práctica, sino espiritual. Que la belleza que Venus le otorga también puede surgir del caos, del duelo, de la reconstrucción. Y así, el toro se ha vuelto sabio, no por evitar el dolor, sino por atravesarlo con dignidad. El alma de Tauro, marcada por esta experiencia, emerge con una nueva comprensión, que lo valioso no se mide por su permanencia, sino por su capacidad de resonar con el alma. Que lo que realmente importa no se pierde nunca, y que incluso cuando todo se disuelve, queda la esencia, la serenidad interior, la paciencia sagrada, la conexión con la naturaleza, la templanza del corazón. Ha aprendido que amar no es poseer, sino permitir que el otro florezca, incluso si es lejos. Que el trabajo no es solo medio de sustento, sino una forma de expresar su don. Que la seguridad más grande está en la confianza con la que pisa la tierra, aunque el camino no esté claro. Tauro, que alguna vez temió el cambio como una amenaza, ha llegado a entenderlo como un aliado. Y aunque en su corazón aún vibra el anhelo de estabilidad, ahora sabe que hay un tipo de firmeza que no depende del entorno, sino del alma. Ha comprendido que su mayor fortaleza no es resistir lo inevitable, sino transformarse con nobleza. Y desde ese lugar, más puro, más libre, más consciente, puede por fin construir lo duradero, no sobre la arena movediza del control, sino sobre el cimiento eterno de su fe interior. Porque quien ha perdido todo y ha seguido caminando, quien ha amado y ha soltado, quien ha caído y ha vuelto a sembrar, es quien realmente entiende el significado de valor. Tauro ha sido templado en el crisol de las pérdidas, y lo que ha surgido no es solo un signo fuerte, es un alma indomable que ha aprendido a amar sin cadenas, a vivir sin miedo y a florecer incluso en los terrenos más áridos. El dolor fue su maestro, la transformación su destino. Y ahora, cuando mira atrás, no ve ruinas, sino raíces. No ve vacío, sino espacio fértil. Porque todo lo que se ha ido ha abierto espacio para algo más profundo, más real, más suyo. Y así, el toro camina, no ya temiendo el cambio, sino sabiendo que cada paso, incluso el más incierto, lo lleva de regreso a sí mismo. En los designios celestes que esculpen el destino de cada signo, Tauro porta la energía primigenia de la encarnación. Es el segundo signo del zodiaco, y por ello representa el instante en que el alma, tras su nacimiento en Aries, toma conciencia de su cuerpo, de sus sentidos, de la materia que le envuelve. Es aquí donde el espíritu se vuelve tangible, donde los pies tocan la tierra y comienzan a reconocerla como el escenario sagrado de la existencia. Tauro es el eco del Edén perdido, el susurro de la abundancia natural, la armonía entre lo simple y lo bello.
Pero precisamente por ser el signo que más profundamente se enraiza en el mundo físico, su evolución exige que atraviese las grietas de lo material hasta descubrir la luz de lo trascendente. El dolor de Tauro no es solo la pérdida, es también el estancamiento. Cuando permanece demasiado tiempo en lo conocido, cuando se aferra a hábitos que ya no le nutren, a relaciones que ya no crecen, a entornos que ya no le permiten respirar, su alma comienza a marchitarse aunque su cuerpo siga funcionando. La rutina, que al principio le protege, termina por encadenarlo. La seguridad, que una vez fue su escudo, se convierte en una jaula invisible. Es entonces cuando la vida, en su implacable compasión, lo sacude desde dentro o desde fuera. Le rompe los esquemas. Le quita el empleo que parecía eterno. Le arrebata vínculos que creía inquebrantables. Le hace ver que lo cómodo no siempre es lo correcto. Y aunque al principio Tauro se resiste, lucha, se encierra, guarda silencio y acumula su dolor como quien acumula reservas para el invierno, algo dentro de él comienza a transformarse. En el núcleo más profundo de su ser, donde el alma toca la memoria ancestral de la creación, Tauro empieza a percibir que la vida no le está castigando, sino liberando. Que cada sacudida, cada pérdida, cada cambio forzado, es una poda necesaria para que broten nuevas ramas. Su evolución no se logra al cambiar su esencia, sino al refinarla. Lo que la existencia le exige no es que renuncie a su amor por la belleza, por la estabilidad, por el contacto real con la vida, sino que descubra que eso también puede encontrarse en la impermanencia. Que la belleza puede habitar en la destrucción, que la estabilidad puede surgir del centro interno, y que el contacto más real no es con las cosas, sino con la energía que las anima. Tauro ha tenido que aprender que el valor no siempre se mide en oro, que el tiempo invertido no siempre garantiza un retorno, y que la fidelidad hacia los demás nunca puede ser más grande que la fidelidad hacia sí mismo. Su alma ha sido probada en el fuego del desapego, pero también en la tentación del conformismo. Porque a veces el mayor desafío no es perder, sino atreverse a soltar antes de que todo se derrumbe. El verdadero coraje de Tauro no está en resistir eternamente, sino en saber cuándo decir basta, cuándo marcharse, cuándo empezar de nuevo. Y cuando lo hace, cuando reúne la fuerza monumental de su voluntad para redirigir su camino, nadie puede detenerlo. Porque su decisión es lenta, pero irrevocable. Y su andar, aunque pausado, es imparable. También ha tenido que enfrentarse a la sombra de su deseo de control. Porque detrás de su calma muchas veces habita el miedo a lo imprevisible, a lo que no puede controlar ni planificar. Pero la existencia le ha mostrado que el caos tiene su propio ritmo, su propio sentido, y que hay una danza sagrada en lo inesperado. Ha aprendido que rendirse no es lo mismo que renunciar. Que fluir no es sinónimo de debilidad. Que dejar ir no significa olvidar, sino honrar desde la distancia. Tauro, en su viaje evolutivo, despierta también su faceta creadora. No como simple consumidor de placeres o acumulador de bienes, sino como alquimista de lo bello. Descubre que tiene el poder de crear espacios donde otros puedan sanar. Que su presencia puede ser un bálsamo. Que sus manos, su voz, su cuidado, pueden construir templos invisibles donde la paz florezca. Y en ese rol de constructor del mundo, encuentra propósito. Cuando deja de esperar que la estabilidad venga de afuera y comienza a ser él mismo la fuente de estabilidad para otros, se convierte en un pilar del alma colectiva. La lección de Tauro, templada en la paciencia y en la pérdida, le conduce a convertirse en maestro del valor real. Ese valor que no fluctúa con los mercados ni depende de títulos, contratos o promesas. Ese valor que reside en la coherencia entre lo que se es, lo que se piensa y lo que se hace. Porque solo quien ha caído puede mirar desde abajo lo que realmente importa. Y solo quien ha sido despojado, puede discernir lo esencial. Cuando por fin integra su experiencia, Tauro se convierte en un faro de firmeza serena. No grita, no impone, no se apresura. Pero cuando habla, su voz tiene el peso de la verdad. Cuando actúa, sus pasos dejan huella. Cuando ama, lo hace con una presencia que abraza y sostiene. Su calma, una vez confundida con pasividad, ahora es una manifestación de sabiduría. Su constancia, antes percibida como terquedad, ahora es su mayor virtud. Su amor por la tierra ya no es un apego, sino un canal de conexión con lo divino. Y así, el alma taurina alcanza su cumbre no cuando ha conquistado todo lo que deseaba, sino cuando ha aprendido a vivir con gratitud incluso por lo que ha perdido. Cuando ha dejado de temer al vacío y ha aprendido a sembrar en él.
Cuando ha entendido que la vida no es una sucesión de seguridades, sino una ofrenda constante de transformación. El toro, que una vez temía el temblor del suelo, ahora camina sabiendo que incluso si tiembla, sus raíces están dentro. Desde esa altura, su misión es guiar. Enseñar con el ejemplo. Recordar al mundo que la paz no está en la ausencia de cambio, sino en la presencia de espíritu. Que el verdadero lujo es estar en armonía con uno mismo. Y que la fuerza más poderosa no es la que destruye, sino la que sostiene con ternura. Tauro ha atravesado su infierno personal, ha renacido desde las ruinas de sus certezas, ha hecho de su dolor un jardín. Y ahora, cada vez que la vida se mueve, ya no se aferra, danza. Ya no se rompe, se transforma. Ya no se esconde, florece. Porque el alma que ha aprendido a soltar sin perderse, es un alma que ya nada puede quebrar. Y en ese triunfo silencioso y sagrado, Tauro ha conquistado su mayor gloria. Tauro, como segundo signo del zodiaco, no solo representa la consolidación de la materia y el vínculo con lo físico, sino también el proceso de interiorización de los valores. Desde una perspectiva astrológica profunda, la energía taurina está destinada a trabajar con el concepto del deseo en su forma más densa, lo cual involucra no solo los bienes materiales y el placer sensorial, sino también el deseo de permanencia, posesión y control. Este signo, regido por Venus, aprende a valorar la experiencia de habitar el cuerpo, el goce de los sentidos y la construcción concreta de la realidad. Pero la vida, como fuerza dinámica, no permite que ese anhelo de fijación quede sin evolución. Tauro debe enfrentarse con la inevitabilidad del cambio, no solo a nivel externo, sino también en lo más íntimo de su escala de valores. Un aspecto no mencionado pero central en la experiencia evolutiva de Tauro es su relación con la voluntad. Al ser un signo fijo de tierra, su energía tiende a ser persistente, firme y resistente, lo que puede derivar en una voluntad inflexible. Sin embargo, el dolor surge cuando esta voluntad entra en conflicto con los ritmos de la vida. Cuando el deseo de controlar los tiempos y los resultados no se cumple, Tauro se enfrenta al límite de su propia fuerza. Esta confrontación, aunque dolorosa, lo lleva a una comprensión más alta de la voluntad, no como una imposición del yo sobre el entorno, sino como una alineación con las leyes naturales y los ciclos inevitables de transformación. El dominio de su voluntad implica aprender cuándo actuar con firmeza y cuándo ceder, cuándo resistir y cuándo adaptarse. Esta es una de las lecciones más difíciles, porque requiere una apertura emocional que inicialmente desafía su necesidad de autoprotección. Otro elemento fundamental es la relación de Tauro con el cuerpo físico como vehículo espiritual. Si bien este signo se caracteriza por su conexión natural con los sentidos y el placer, en su evolución superior debe trascender la visión limitada del cuerpo como fuente de disfrute para comprenderlo como templo y canal de energía. La conciencia corporal en Tauro puede ser desarrollada hasta convertirse en una vía de servicio, curación o expresión artística. El cuerpo, ya no simplemente como refugio del deseo, se convierte en instrumento de estabilidad, sanación y transmisión de valores. Esta integración del plano físico con lo espiritual es una expresión elevada de su energía venusina, que le permite manifestar belleza y armonía desde una profundidad ética y no simplemente desde el gusto personal. También es relevante considerar el vínculo de Tauro con el tiempo. Este signo tiene una percepción particular del ritmo y de la duración. Aprende mejor a través de la repetición, de la experiencia lenta y del trabajo sostenido. Sin embargo, esta inclinación natural puede volverse una trampa si la convierte en justificación para postergar decisiones necesarias o aferrarse a procesos caducos. El dolor se presenta cuando el tiempo se convierte en excusa, cuando la lentitud degenera en inmovilidad. La sabiduría surge cuando Tauro aprende a usar su tiempo como una herramienta consciente, desarrollando una temporalidad interior que no responde solo al confort, sino también a la madurez. El dominio del tiempo lo transforma en un signo que no se precipita, pero tampoco se detiene sin causa. Su poder reside en saber cuándo esperar y cuándo actuar con firmeza, en reconocer que la maduración real requiere paciencia, pero también decisión. La dimensión del valor personal es otro eje central en su desarrollo. Si bien suele asociarse a lo material, en un nivel más profundo la energía de Tauro enseña que el verdadero valor no es lo que se posee, sino lo que se sostiene con integridad. La pérdida de recursos, relaciones o estructuras no es únicamente una prueba de desapego, sino también una oportunidad para redefinir el sentido de la autoestima. Cuando ha pasado por la experiencia de perder lo que consideraba esencial, emerge una nueva conciencia del valor interior.
No se trata ya de la validación externa o de lo que se ha logrado acumular, sino de la dignidad con la que se atraviesan las pruebas. Este valor intrínseco se convierte en la base de una seguridad invulnerable, porque no depende de circunstancias cambiantes sino de un centro interior fortalecido. En términos del eje evolutivo Tauro-Escorpio, también se revela un proceso de integración importante. Mientras Tauro representa la materia y la forma, Escorpio, su signo opuesto y complementario, simboliza la transformación profunda, la muerte simbólica y la regeneración. La vida obliga a Tauro a mirar más allá de lo visible y lo estable para enfrentar las energías escorpianas de lo oculto, lo pasional y lo incontrolable. Este enfrentamiento entre estabilidad y transformación genera tensiones que, una vez resueltas, otorgan al individuo una capacidad de profundidad emocional y psíquica extraordinaria. Tauro aprende, a través de Escorpio, que lo que no se transforma se estanca, y que el dolor de soltar puede ser el umbral de un poder interno mucho más vasto. Finalmente, la dimensión colectiva de Tauro, en su forma más elevada, lo convierte en custodio de la vida. Cuando ha comprendido sus lecciones, se transforma en un protector natural del entorno, de la belleza en sus formas duraderas, de la justicia económica, de la dignidad del trabajo y del cuidado de los ciclos naturales. Su poder creador, una vez liberado de la necesidad de control y posesión, se alinea con la preservación y regeneración de la vida en todas sus expresiones. Tauro deja de centrarse exclusivamente en su propio bienestar para ofrecer su estabilidad al servicio de otros. En este punto, su lección de dolor se convierte en sabiduría práctica, y su presencia pasa a ser un ancla serena en medio de las tormentas colectivas. Así, el camino de Tauro, aunque marcado por desafíos sutiles pero profundos, revela un proceso continuo de depuración, enraizamiento consciente y apertura a lo esencial. Su dolor, lejos de ser un castigo, se revela como el mecanismo necesario para romper el apego y despertar su verdadera fortaleza, la de sostener sin dominar, amar sin poseer, construir sin temer al colapso, y permanecer en pie aun cuando todo a su alrededor cambia. Tauro aprende que lo verdaderamente valioso nunca se pierde. Se transforma. Y con esa verdad, camina firme, ya no sobre la tierra que teme perder, sino sobre la roca inquebrantable de su esencia. Tauro encarna el principio de cristalización, la alquimia de lo invisible que toma forma, la vibración que se vuelve sustancia. En su esencia más pura, es el canal por el cual la energía espiritual se condensa en belleza tangible. Pero este don, tan sublime como terrenal, también lleva consigo una carga, la dificultad para soltar lo que se ha construido, la tendencia a confundir permanencia con plenitud, y la necesidad de certidumbre como refugio ante el misterio de la existencia. El alma taurina, profundamente vinculada con el ritmo de la naturaleza, es inicialmente reacia a las sacudidas. Siente como agresión todo aquello que rompe su armonía. Sin embargo, el cosmos ha decretado que la armonía real no se encuentra en lo estático, sino en la vibración viva que se adapta y renace. Lo que muchas veces se pasa por alto en el viaje de Tauro es su profunda conexión con el arquetipo del guardián. Este signo, cuando despierta a su propósito superior, deja de preocuparse solo por conservar lo propio y empieza a proteger lo sagrado. Se convierte en defensor de lo esencial, no porque lo posea, sino porque ha aprendido a reconocerlo. No es el custodio de lo acumulado, sino del valor en su estado más puro. Esa evolución exige atravesar la prueba del ego materialista, del deseo de aferrarse, del impulso de medir la existencia por lo que se puede ver o tocar. Y ahí, en el cruce entre lo terrenal y lo trascendente, es donde se libra la gran batalla interna del alma taurina. Tauro también debe enfrentarse con la memoria del dolor ancestral. En sus registros más profundos, muchas veces carga con experiencias de pérdida asociadas a la tierra misma, desarraigos, exilios, ruinas económicas, traiciones afectivas ligadas al sustento. Esto no siempre se manifiesta en la superficie, pero habita en su psiquismo como una sospecha silenciosa de que todo lo que se ama puede desvanecerse. Por eso su apego, por eso su necesidad de controlar las condiciones externas, por eso su búsqueda incansable de lo seguro. No es solo una comodidad superficial, es la herida de un alma que recuerda lo que se ha roto antes y que quiere evitar volver a sangrar. Pero es en la exposición consciente a ese temor donde emerge su poder. Cuando deja de huir del dolor potencial y lo enfrenta con corazón abierto, se descubre capaz de sostenerse incluso en la intemperie. Y esa conciencia lo libera. Otro aspecto olvidado es su vínculo con el arte como medio de sanación. Regido por Venus, Tauro no solo aprecia la belleza, puede canalizarla. Tiene una capacidad innata para crear espacios de armonía, para dar forma a lo intangible,
para convertir lo cotidiano en algo sagrado. Ya sea a través de la música, la danza, la cocina, el diseño, la jardinería o la arquitectura, su sensibilidad estética lo vuelve un mago silencioso de lo visible. En su evolución, comprende que crear belleza no es un lujo, sino una forma de medicina espiritual. Su presencia embellecedora no es banal ni decorativa, es transformadora. Y en medio de un mundo convulsionado, su capacidad para manifestar paz y deleite se vuelve revolucionaria. La relación de Tauro con el placer también exige una comprensión más profunda. Si bien es cierto que busca el disfrute sensorial, su verdadero aprendizaje consiste en distinguir entre placer y satisfacción. El primero es efímero, impulsivo, muchas veces evasivo. La segunda es profunda, duradera y nace de la coherencia interna. Cuando Tauro madura espiritualmente, ya no se deja arrastrar por el hedonismo ciego. Aprende a discernir lo que realmente nutre, lo que eleva, lo que sostiene su alma en lugar de adormecerla. Su búsqueda de placer se vuelve entonces una búsqueda de integridad. Ya no come por ansiedad, ya no ama por necesidad, ya no compra por vacío. Sus elecciones comienzan a reflejar su valor real. Y así, incluso el goce se transforma en un acto consciente, en una comunión con la vida. Un territorio silencioso donde Tauro también debe batallar es en el reconocimiento de su voz. Su timidez emocional, su preferencia por el silencio y su reserva pueden hacer que postergue decir lo que siente o necesita. Puede volverse invisible en su intento de evitar el conflicto. Pero en el fondo, su palabra tiene un peso sagrado. Su voz, cuando es usada con autenticidad, se convierte en un canto de verdad. Es en el uso consciente del verbo donde encuentra otra de sus herramientas de poder. Su proceso de aprendizaje implica abrir la garganta, liberar su expresión, confiar en que su verdad también merece ser dicha. Cuando lo hace, no impone, inspira. No domina, guía. Su tono es el de la tierra que habla con firmeza, no con estruendo. Y ese tipo de palabra tiene el don de transformar sin herir. Tauro debe, además, aprender a confiar en lo intangible. Su naturaleza concreta a menudo lo mantiene anclado en lo que puede medir y verificar. Pero el alma, en su evolución, debe elevarse por encima de lo visible. La espiritualidad, para Tauro, no puede ser un concepto abstracto, necesita ser encarnada. Por eso, cuando alcanza los niveles superiores de conciencia, se convierte en uno de los signos más poderosamente devocionales. No lo hace desde el dogma, sino desde la experiencia directa con lo sagrado. Su espiritualidad se vive en el contacto con la naturaleza, en el silencio del cuerpo, en la entrega plena al presente. Y cuando lo consigue, cuando trasciende la forma sin negarla, se convierte en puente entre el cielo y la tierra. Su sola presencia se vuelve oración. El alma taurina también aprende, en su camino, a dejar de cargar con el peso del mundo. Su capacidad de sostener puede volverse una trampa si no sabe poner límites. Tiende a cuidar, a dar estabilidad, a proveer. Pero debe comprender que no puede salvar a todos, que no es su tarea cargar con el dolor ajeno como si fuera suyo. Debe descubrir el equilibrio entre ayudar y permitir, entre estar presente y soltar. Cuando logra esto, se convierte en una fuente inagotable de fortaleza que no se agota ni se corrompe. Aprender a decir no, a proteger su energía, a reconocer cuando algo deja de ser fértil, es parte esencial de su madurez espiritual. En última instancia, Tauro camina hacia la maestría de lo simple. Su sabiduría final no reside en grandes gestas ni discursos, sino en su capacidad para estar presente, cultivar lo esencial, hacer florecer lo que toca. Es un alma cuya verdadera grandeza no necesita proclamarse. Su heroísmo es silencioso, paciente, humilde. Pero eso no lo hace menos épico. Porque en un mundo que corre, que grita, que destruye, un alma que sabe detenerse, guardar silencio y construir con amores, en verdad, un acto de revolución luminosa. Tauro, cuando ha atravesado el fuego del desapego y ha elegido seguir amando, es el guardián del equilibrio. No porque lo haya encontrado afuera, sino porque lo ha sembrado dentro. Y desde allí, su legado no muere. Se multiplica. Se enraiza. Se eterniza. La energía de Tauro guarda en su núcleo una sabiduría que se despliega lentamente, como una semilla que rompe la tierra con esfuerzo silencioso. Este signo encarna una fuerza interior que rara vez necesita proclamar su presencia, pero cuya constancia sostiene los pilares invisibles de la vida cotidiana.
Su lección no se desarrolla en medio del estruendo ni del drama, sino en las trincheras sutiles del compromiso diario, donde cada lección construye o derrumba. Tauro aprende que la fidelidad a lo verdadero no siempre es cómoda, pero es siempre liberadora. Una dimensión pocas veces abordada en profundidad es la relación de Tauro con el concepto de fertilidad interior. No se trata únicamente de una fertilidad biológica o creativa en el sentido productivo del término, sino de una capacidad espiritual de gestar y dar forma a realidades desde un espacio interno de plenitud. El alma taurina, cuando ha despertado a su propio valor, se convierte en un útero cósmico de manifestación. No necesita apurarse, no necesita demostrar. Su sola vibración sostiene los procesos que otros ni siquiera logran percibir. Su energía se convierte en campo fértil para que otros germinen, se encuentren, se restauren. Pero para llegar a este punto, Tauro debe haber atravesado el dolor de sentirse estéril en algún momento de su vida. Esa sensación de no ser suficiente, de no lograr concretar, de no ver resultados a pesar del esfuerzo, es parte del sendero iniciático que lo fuerza a abandonar la lógica de la recompensa inmediata. Aprende que su valor no se mide por lo que se ve, sino por la solidez invisible de sus raíces. Tauro guarda también un poder oculto vinculado a los misterios del silencio. En un mundo saturado de ruido, de velocidad y de estímulo constante, la calma taurina es un acto de resistencia sagrada. Su capacidad para permanecer, para no dejarse arrastrar por el caos externo, lo convierte en canal de paz. Sin embargo, este silencio no siempre es entendido. Muchas veces ha sido juzgado como pasividad, lentitud o falta de pasión. Y a veces incluso él mismo se ha castigado por no reaccionar con la rapidez que el mundo exige. Pero cuando descubre que su quietud no es debilidad sino profundidad, cuando entiende que su ritmo lento es una forma de escucha profunda, entonces se reconcilia con su esencia. Y desde allí, su presencia empieza a sanar. Es como la montaña que no huye de la tormenta, como el roble que no se dobla ante el vendaval. En la alquimia de su dolor, Tauro también despierta al poder de lo pequeño. Aprende que no hay gesto insignificante cuando nace del amor. Que cocinar un alimento con conciencia, regar una planta con ternura, sostener una palabra en el momento justo, son actos de belleza que resisten el olvido. Esta sensibilidad para lo simple no es una negación de lo grande, sino una comprensión de que lo monumental se construye con ladrillos invisibles. Cada uno de esos gestos cotidianos es una oración sin palabras, una forma de tejer sentido en un mundo que muchas veces lo ha perdido. Tauro también se ve llamado a integrar su sombra, ese lado que puede caer en la terquedad, en la negación del cambio, en la búsqueda de seguridad que se convierte en cárcel. El despertar espiritual de este signo implica mirar de frente a esos patrones que lo han llevado a conformarse, a repetir lo conocido por miedo a lo incierto. En su evolución más valiente, aprende a dinamitar sus propias zonas de confort. No lo hace desde el impulso, sino desde una decisión consciente de crecer, de soltar la tierra vieja para permitir que la nueva se revele. Su fortaleza no está en resistir por inercia, sino en elegir conscientemente cuándo mantenerse firme y cuándo abrirse a lo nuevo. Esa capacidad de discernimiento entre lo que merece ser sostenido y lo que debe ser dejado atrás es una joya que solo el alma taurina madura puede ofrecer. En su recorrido profundo, Tauro también despierta al llamado del cuerpo como oráculo. Este signo, tan íntimamente ligado al plano físico, encuentra en la carne no solo un vehículo de placer o trabajo, sino una fuente de sabiduría ancestral. Aprende a escuchar sus ritmos, a leer sus tensiones, a decodificar las señales que surgen desde lo somático. La conciencia corporal se transforma en una brújula interna. A través del cuerpo, accede a una memoria que no pasa por la mente, sino por la sensación. Y allí descubre que el cuerpo no miente, que el dolor físico muchas veces refleja emociones no procesadas, que la incomodidad es una advertencia del alma. Este vínculo con lo corporal le permite encarnar una espiritualidad viva, presente, que no se fuga hacia lo abstracto sino que se hunde en la carne como raíz de eternidad. El destino más elevado de Tauro es convertirse en pilar del mundo sin encadenarse al mundo. Sabe construir sin quedar atrapado en sus propias construcciones. Sabe amar sin poseer. Sabe ofrecer sin perderse. Esta alquimia requiere tiempo, pruebas, renuncias, y sobre todo, una gran honestidad consigo mismo. Porque muchas veces la tentación de aferrarse a lo conocido es grande. Muchas veces la ilusión de seguridad parece más seductora que la libertad. Pero su alma, que ha sido tallada en la escuela del tiempo, sabe que la única seguridad verdadera es la que brota del centro, la que no depende de nada externo.
Cuando llega a ese estado de ser, Tauro ya no necesita protegerse, porque se ha convertido en su propia tierra prometida. En el final de su proceso, Tauro se revela como un alquimista de lo cotidiano. Su capacidad para transformar lo simple en sagrado, lo material en espiritual, lo lento en eterno, lo convierte en un guardián de lo esencial. Ya no teme perder, porque ha comprendido que lo verdaderamente suyo no puede serle quitado. Ya no teme cambiar, porque sabe que su raíz es lo suficientemente profunda como para sostenerlo en cualquier terreno. Ya no teme al vacío, porque ha aprendido a llenarlo con presencia. Así camina Tauro, lento pero invencible, con los pies firmes sobre la tierra y el corazón abierto al infinito. Su paso no hace ruido, pero deja huella. Donde otros corren sin rumbo, él avanza con propósito. Donde otros buscan afuera, él siembra dentro. Y cuando el mundo se tambalea, su constancia se vuelve faro. Tauro no necesita conquistar, porque encarna. No necesita poseer, porque encarna. No necesita demostrar, porque encarna. Y en ese acto silencioso de presencia, se convierte en uno de los guerreros más poderosos del zodiaco, el que no pelea con armas, sino con verdad. El que no grita, pero transforma. El que no huye, pero se renueva. El que no se precipita, pero llega siempre. Justo cuando hace falta. Justo donde la vida lo necesita. En el viaje cósmico que traza el alma taurina, hay una fuerza ancestral que la impulsa a arraigarse, a fundirse con la materia, a habitar el mundo con totalidad. Pero dentro de esa búsqueda de pertenencia a lo tangible, existe una dimensión que rara vez se explora con la profundidad que merece, la memoria kármica de Tauro. Este signo, que en su superficie parece dominado por la paz, por el ritmo constante, por la búsqueda del bienestar y el gozo sensorial, lleva grabada en sus códigos espirituales una herencia milenaria de sacrificio silencioso. Su necesidad de estabilidad no nace del capricho, sino del recuerdo de haber sido arrancado de la tierra una y otra vez, de haber construido imperios internos que luego fueron devorados por lo impredecible. Así, su afán por preservar, por mantener, por proteger, tiene raíces profundas en experiencias de ruptura que no siempre pertenecen a esta vida. Tauro es también uno de los signos más vinculados con el linaje del cuidado. Hay en su energía una capacidad innata de nutrir, de contener, de sostener a otros con una calma que pocas veces se rompe. Pero este don, cuando no está equilibrado, puede transformarse en una carga. El alma taurina, muchas veces, se convierte en sostén de lo que ya ha dejado de ser fértil. Permanece en vínculos que duelen, mantiene estructuras que asfixian, da más de lo que recibe, porque ha sido enseñada a vincular el amor con el sacrificio. Sin embargo, la evolución le exige discernimiento. Aprender que no todo lo que da paz es verdadero, que no toda estabilidad es vida, que a veces el verdadero acto de amor es soltar, incluso cuando todo dentro ti clama por conservar. Solo al atravesar la angustia de la renuncia, Tauro descubre su verdadera fortaleza, la capacidad de regenerar su mundo desde adentro, de renacer con las propias manos sin perder la dulzura. Pocas veces se habla del fuego oculto de Tauro. Bajo su aparente templanza habita una pasión volcánica que no siempre encuentra cauce. Este fuego no es impulsivo como en Aries ni dramático como en Leo, es un fuego lento, contenido, profundo, que cuando se despierta puede mover montañas. Esta energía, en su forma más elevada, se convierte en una fuerza creadora imparable. Pero cuando se reprime, cuando se niega o se desvía, puede tornarse en frustración, en letargo, en rabia acumulada. La tarea del alma taurina es encontrar formas saludables de canalizar su deseo, su potencia creadora, su necesidad de expresión intensa. No basta con sostener, también debe crear. No basta con preservar, también debe transformar. Y en ese punto donde la pasión interna se convierte en impulso artístico, en vocación, en servicio, Tauro encuentra su verdadera redención. Existe también en Tauro un llamado profundo hacia la reconexión con los ciclos naturales. En su esencia más pura, este signo no está hecho para vivir en la alienación urbana ni en el frenesí de la desconexión moderna. Su alma encuentra plenitud en la comunión con la tierra, en la sabiduría del cuerpo, en la danza del tiempo orgánico. Cuando se separa de estos ritmos, cuando se desconecta del pulso natural del mundo, algo dentro de él se entumece. Por eso, su despertar espiritual muchas veces implica volver al origen, aprender a escuchar el canto del viento, a sentir el latido de la tierra, a alinearse con las fases de la luna y las estaciones del alma. En este regreso, no se infantiliza ni se evade,
se enraiza con más conciencia, con más dignidad, con más verdad. Otra de las dimensiones menos exploradas de este signo es su potencial para construir comunidad. Tauro no es solo un ser que necesita seguridad, es también un generador de seguridad para otros. Su energía puede convertirse en hogar, en base, en estructura que cobija. Pero para que esto suceda, debe dejar de vivir desde el miedo a perder lo propio. Debe comprender que dar no significa vaciarse, que compartir no es un riesgo sino una multiplicación. El alma taurina florece cuando entiende que su propósito no es acumular para sí, sino fecundar el entorno con su presencia sólida, cálida y estable. En ese acto de expansión amorosa, su sentido de propósito se enciende. Porque entonces ya no protege desde el miedo, sino desde la generosidad. Ya no retiene, sino que ofrenda. Y en esa ofrenda encuentra el amor verdadero, el que no ata, el que no exige, el que no necesita garantías. Dentro del zodiaco, Tauro también tiene un papel místico poco comprendido, es el guardián de la conexión entre lo físico y lo divino. Su cuerpo, su materia, su capacidad de sentir, son templos vivientes. Por eso, cuando está alineado, se convierte en canal de una espiritualidad encarnada, concreta, sensual. Su espiritualidad no se basa en dogmas ni en conceptos abstractos, sino en la experiencia directa del alma a través del cuerpo y la naturaleza. Un paseo descalzo sobre la hierba puede ser su oración. Una caricia amorosa, su meditación. Un plato cocinado con amor, su rito sagrado. Y cuando vive así, con esa devoción simple y profunda por lo cotidiano, se convierte en un verdadero maestro de lo sagrado en la materia. Ya no necesita buscar lo divino en otros planos, lo revela aquí, en el ahora, en cada acto de presencia. El alma taurina, cuando ha atravesado el fuego del desapego, la tormenta del cambio y la tentación de la rigidez, se transforma en una fuente de sabiduría silenciosa. No necesita predicar, porque su forma de estar en el mundo es su mensaje. En medio del ruido, su silencio es faro. En medio del vértigo, su lentitud es ancla. En medio del colapso, su constancia es refugio. Su camino no ha sido fácil. Ha sido un sendero de pérdidas necesarias, de verdades dolorosas, de renuncias que desgarran. Pero también ha sido un camino de profunda belleza, de dulzura redentora, de renacimiento fértil. Tauro no se convierte en sabio por lo que sabe, sino por lo que ha resistido sin endurecerse, por lo que ha perdido sin cerrarse, por lo que ha sembrado aún en medio del invierno. Y así, en lo más profundo de su ser, Tauro recuerda quién es, no un simple signo de tierra, sino la tierra misma en su expresión más pura. Firme, fértil, paciente. Capaz de sostener mundos enteros. Capaz de florecer incluso después de haber sido arrasado. Capaz de amar sin prometer, de crear sin poseer, de habitar sin dominar. En su plenitud, se vuelve puente entre lo humano y lo eterno. Y en ese punto, ya no teme a nada. Porque ha descubierto que su verdadero hogar no está en lo que construye afuera, sino en lo que encarna por dentro. Y eso, ninguna tormenta puede arrebatarlo.